quizás como ministro de Seguridad, es primera vez ya que da una entrevista en profundidad en un matinal, el primer ministro de Seguridad del país, y se lo agradecemos que esté con nosotros aquí en el Buenos Días a Todos. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. Ya vamos a estar, bueno, todo esto tiene que ver porque ayer fue dada a conocer especialmente lo que es las cifras en relación a los homicidios en nuestro país, cómo hay una pequeña baja porcentual a nivel general, pero la verdad que preocupante alza en las víctimas de menores de edad. Pero ¿sabe qué, ministro? Disculpe que lo lleve antes, pero es el tema contingente de esta mañana, que es finalmente la decisión del Tribunal Constitucional de destituir a la senadora Isabel Allende. Usted en la semana anterior se ha pronunciado sobre este tema. Me imagino que también es un tema, más allá de lo legal, es un tema que es muy sentido en su coalición política, a tal punto que se les ha escuchado poco al mismo Partido Socialista hablar de esto. Pero yo le quería preguntar, mirado ya con la perspectiva de los hechos, con la perspectiva del tiempo, con las argumentaciones de todos los lados, para usted, ¿qué fue esto? ¿Fue una impericia de los abogados asesores? ¿Fue derechamente un mal asesoramiento? ¿Fue un exceso de voluntarismo quizás del propio presidente de la República? ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido cuando, además, pensando la senadora Allende lleva 31 años como parlamentaria, que no haya sabido algo que es tan claro que un parlamentario no puede tener contratos con el gobierno que además impliquen estos cientos de millones de pesos? ¿Cómo puede calificar usted lo que pasó? A ver, lo que yo entiendo es que tenemos por ahora un trascendido. Y la certeza de su pregunta, yo tengo que, en verdad, precisar, porque en estricto rigor no existe un comunicado oficial del Tribunal Constitucional que dé cuenta del veredicto, y en segundo lugar, menos una sentencia. En consecuencia, el gobierno, tanto en sus vocerías del día de ayer, como lo que me corresponde a mí decir en la mañana, entre otras cosas por un par de aspectos que me parece que es relevante indicar, el gobierno no se va a pronunciar más allá de lo que ya señaló la ministra Echeverri y el ministro Elizalde el día de ayer, mientras no exista una comunicación oficial del Tribunal Constitucional, y para efectos de, en algún sentido, de responder su inquietud, las varias inquietudes que usted ha planteado, es conveniente saber también cuáles son las argumentaciones señaladas por los ministros de la mayoría para llegar a esa conclusión en el evento que sea correcto lo que trascendió. Y se lo digo por lo siguiente, porque la discusión, cuando uno plantea un asunto de estas características en un tribunal, bueno, los tribunales fallan en un foro que es relativamente acotado con las reglas del derecho, en este caso con las reglas de la Constitución. Entonces, no es que me quiera eximir de responder su pregunta, es que creo que para ser certero en relación a sus preguntas, es conveniente tener la comunicación oficial y sobre todo el razonamiento y la sentencia del tribunal. Sí, pero hay un hecho... Pero sí me quiero referir a los otros aspectos porque me parece que el Ejecutivo sí se ha señalado sobre este punto. Sobre la adquisición de las casas de los expresidentes, existe una discusión pública que es notoria, ha implicado la renuncia de autoridades del Ejecutivo. El presidente de la República se ha referido a ellas explícitamente en ocasiones previas. En entrevistas de muy distinta naturaleza se ha referido a la forma y modo del procedimiento, lo hizo el presidente, lo hizo también la exministra Toá. El Ejecutivo ha reconocido que este es un procedimiento que se pudo haber ejecutado de otra manera, habiendo tomado resguardos de muy distinta naturaleza. Eso ha implicado renuncias en el Ejecutivo y algunas de esas medidas se han hecho efectivas. Además de eso, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la Contraloría ha dado razones del por qué, por ejemplo, tomó razón del decreto que autorizaba la compra. La Contralora compareció además a la comisión investigadora que en la actualidad está funcionando. Y además de eso, existe una investigación penal abierta que está desarrollando el fiscal Cooper, en la cual ya declaró el presidente y han declarado todas las autoridades que el fiscal ha considerado conveniente citar para poder hacer el flujo de cómo se tomó esa decisión. Ese es el contexto en el que nos encontramos. Y a nivel emocional también el símbolo. Que sí, yo creo que hay la senadora, este era su último año como senadora, pero es la heredera, la hija del presidente Allende. Esta era una casa en la cual ella vive, que fue una casa de una tradición también que fue identitaria con el propio presidente Allende, que esta historia de esta mujer
que sin duda sufrió tantas cosas, termine de esta manera. Bueno, en eso usted lleva la razón. Lleva la razón no solo por la trayectoria de la senadora Allende, sino lo que ella ha representado desde el momento en cómo ella y su familia estoicamente vivieron el exilio, cómo ellas volvieron del exilio y jugaron un rol muy relevante, digo, la senadora Allende y su madre, en el retorno a la democracia, cómo ella dignamente ejerció su función parlamentaria y ante todo su principal propósito siempre ha sido mantener el legado democrático del presidente Allende. Por cierto, desde el punto de vista emocional, es una situación que a muchos de nosotros nos afecta mucho por lo que implica su trayectoria y por lo que implica el símbolo que ella durante largos años ha resguardado. Pero creo que en el contexto en el que nos encontramos, la senadora ayer hizo una declaración y en esa declaración es una declaración que el Ejecutivo con posterioridad se refirió y también no solo todavía no es conveniente pronunciarse sin veredicto, pero sí, por cierto, y con indiferencia del veredicto, que el patrimonio y que la memoria de la familia Allende esté involucrada en una situación de esta característica es, por cierto, no solo ingrato, sino que inmerecido para ella. Solo para cerrar ese punto y hablar de seguridad, que es lo que nos convoca, la ministra Dicen Echeverri dijo que ellos iban a respetar, evidentemente, pero que sentaba un mal precedente. Si uno lo ve, que lo que se está jugando de fondo es que un senador de la República eventualmente no respetó la Constitución, decir que es un mal precedente no es una frase al menos temeraria. A ver, lo que hay es que sobre esta causal que existe señalada en la Constitución, que además es muy antigua, y respecto de otras situaciones no exactamente iguales, pero otras de las causales de inhabilidad que están establecidas en la Constitución, desde el retorno a la democracia hasta ahora se han requerido en varias oportunidades, pero bajo la Constitución del 25 también lo hizo. Y en general, el Tribunal Constitucional, desde los 90 hasta ahora, siempre ha tenido particular cautela de cómo aplicar esas reglas de la Constitución en el entendido que los senadores y los parlamentarios en general tienen legitimación democrática y además la regla constitucional es una regla pensada como una sanción. Entonces, la afirmación de la ministra Echeverri estaba pensada teniendo en consideración los criterios que ha señalado el Tribunal. El Tribunal Constitucional ha dicho que para aplicar esa regla es una regla muy excepcional, precisamente por las consecuencias que puede provocar. El tribunal ha sido muy cuidadoso, de hecho ha rechazado todos los requerimientos previos sobre el punto. La ministra Echeverri se estaba refiriendo a ese aspecto teniendo en consideración los criterios que el tribunal ha tenido con anterioridad. Hablemos de seguridad. En cualquier caso, creo yo, ustedes saben que yo tengo una obsesión con los papeles, yo creo que es conveniente primero leer la sentencia para dimensionar las consecuencias jurídicas específicas que pueda tener. Durante